Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenos días. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Ahora somos 2 personas. Recién habíamos conectado un poco más. Sí, se ve que hay algunos que no pueden asistir o que van a asistir un poco más tarde. La idea del encuentro de hoy, bueno, acá estamos Cami y yo, Noé, para, bueno, hablar un poco, compartir un poco lo que sucedió en la jornada y también contarles, bueno, qué cosas nos trajimos de esta jornada como para poder seguir trabajando y mejorando en sí lo que es el proyecto en sí. Buenos días, Fabiana. Hola, Juan, Flor. Y también estaba por acá. Estaba recién conectada las chicas. Pero bueno. Bien. Bueno, la idea del encuentro. Está Vanina y Celeste también que recién se sumaron. Buenos días, chicas. Bien. Entonces le decíamos que la idea del encuentro del día de hoy es un poco compartir lo que sucedió en la jornada y también empezar a debatir y empezar a armar una planificación de nuestro trabajo y nuestros próximos pasos. Bien. Bueno, les queremos comentar que, bueno, dentro de lo que es la jornada, bueno, acá nosotros igual vamos a ir comentando un poco lo que fue sucediendo, pero a los que estuvieron en la jornada, ya sea Juan o Flor, también los invitamos a que, bueno, a que hagan sus comentarios si quieren, también ver qué se llevaron de esta jornada en cuanto a lo que es el proyecto en sí. Así que, bueno, nosotros el día en octubre estuvimos reunidos en lo que fue la jornada, tuvo 3 espacios. Uno que era más de paneles, donde se estuvo hablando sobre el síndrome urémico y sobre categorización de riesgo. Y después había todo un salón grande, donde era el salón de la Expo Renaprera, y también en otro espacio de talleres. Dentro de lo que es la parte de la Expo, armamos todo un stand donde los municipios que pudieron asistir compartieron diferentes diapositivas y cómo sería el paso a paso, en qué momento, digamos, resultados del estado inicial del encuentro, digamos, del relevamiento inicial que habían realizado. Y también después en el espacio de taller estuvimos ahí problematizando un poco lo que sucede en las panaderías para ver qué cosas podemos seguir trabajando y qué cosas se estuvieron viendo, ¿no? Y si aparecían otras cuestiones que uno quizá hacía a la distancia, uno no las ve. Bien. Bueno, era un poco en forma esquemática lo que les habíamos mostrado antes, que acá habíamos invitado en una primera instancia, si recuerdan, a que todos los municipios que quisieran mostrar su trabajo, el estado, digamos, del trabajo actual, lo habíamos invitado a hacer unas pequeñas diapos y a partir de ahí las imprimimos y las podemos ir compartiendo en estos paneles. Los municipios que estuvieron compartiendo fueron, bueno, de parte de Ale Romero, teníamos a las panaderías que ella había relevado de San Marcos Sur, San Antonio de Litín, Monteleña. Después, bueno, Juan estuvo también ahí compartiendo de la Marqué. Después las chicas de, bueno, Carolina Cifré y el equipo también de ahí de Rufino. Después también se sumaron las chicas de Carué. Y Flor, bueno, con lo que relevó ahí en Río Mayo. Estas experiencias, nosotros, como nos pareció bastante interesante todo lo que ellos trabajaron y procesaron para mostrar esta información, la subimos a la parte del blog, donde ustedes van a poder encontrar en la solapa de experiencias que inspiran, o lo que es avances y experiencias, y ahí van a poder encontrar cada una de estas presentaciones con los resultados que relevaron. Está bueno que cada uno pueda ir como también recorriendo estos trabajos y viendo
qué hicieron los compañeros, qué cosas encontraron ellos, como para ver en qué cuestiones, en qué cuestiones estamos como encontrando similitud, ¿no? Y para poder después como generar líneas de acción comunes entre todos ante las dificultades y las problemáticas que encontramos. Si alguien quiere comentar, todo eso está abierto el micrófono. Esto, la idea es hacer un encuentro dialogado, como siempre decimos. Así que bueno, antes de pasar al espacio de taller, queríamos consultarles sobre, bueno, más que nada los que están acá presentes, si alguno avanzó un poco más después de lo que es el estado de relevamiento inicial. También a Flor y a Juan, que están ahí presentes. ¿Ustedes qué les pareció de esta parte de la expo, de compartir con otros los resultados? ¿Cómo vieron esta experiencia? ¿Si les ayudó? ¿Si fue como una motivación como para poder pensar en los datos que habían relevado y procesarlos, ¿no? Porque a veces uno, en el momento este de que tenemos que mostrar lo que estamos haciendo, puede ser que sea una instancia motivacional para decir, bueno, a ver qué hice, digamos, puedo visualizar que empecé en tal fecha, pude relevar tantos lugares, al hecho de procesar, en el momento de procesar los datos me encontré con miradas y cuestiones que no las estaba teniendo en cuenta. No sé si quieren compartir parte de esto. Antes que Noé siga y bueno, quiero, antes que empiecen Juan también y Flor a contar su experiencia en la jornada, no tuve la suerte de estar, estaba de vacaciones, pero bueno, vi fotos, Noé me contó, estuve viendo los power que estuvieron mandando, tanto los que pudieron estar en el encuentro como que no, estuve presente mediante imágenes y antes que nada quiero bueno, felicitar a los que pudieron estar y exponer sus trabajos, todo lo que han ido avanzando y creciendo, que hemos crecido como proyecto, como piloto, y nada, eso, agradecer la participación y felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo. Flor, Juan, ¿están por ahí? ¿Quieren comentarles a sus compañeros también parte de lo que ustedes vivieron? Contar cómo fue. Si bien ahora hay pocos conectados, pero esto se está grabando y está bueno tener relato de ustedes de cómo fue esta experiencia, del hecho de haber participado y haber compartido los resultados con otros participantes, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Flor. Bueno, mi experiencia fue muy buena, muy enriquecedora, a pesar de que, bueno, yo soy nueva en el proyecto, se aprende mucho más de los compañeros, uno va adquiriendo conocimiento con este compartir. Estuvo muy bueno el encuentro y, bueno, me traigo mucho para hacer, mucho por ver y, bueno, muy conforme con lo que vi y compartí. Buenísimo, Flor. Y te pregunto, en base al momento previo de la jornada, ¿no? Cuando tuviste que sentarte ahí con los datos y ver qué mostrar, cómo mostrarlo, ¿te encontraste con algo nuevo, digamos, algo dentro de lo que es esa mirada de nuevo de los resultados que habías obtenido? No, todo continuaba igual. Ahora tengo que avanzar en la parte de capacitación de los panaderos. Bien. Bueno, acá después Juan comenta que a mí me sirvió muchísimo, dice, hubo un intercambio muy bueno de experiencias en otros municipios. Qué bueno, Juan. Bueno, les contamos que en la parte de la expo, ¿no? Se los invitó a los participantes del proyecto piloto y tanto Juan como Carolina y Flor estuvieron así contándoles a los participantes de la jornada un poco el trabajo así que habían realizado, y muchos, lo lindo fue también como que con lo que compartieron más que nada fue qué les llevó a empezar a trabajar en panaderías, ¿no?
No sé si vos, Juan, querés un poquito contar eso, digamos, que habías contado en ese momento. No sé si tenés micrófono o ahora ya se te inhabilitó el micrófono. Buenos días a todos. No, la verdad que sí, mi experiencia personal fue bastante gratificante. Eh, yo ingresé por la problemática que había acá con el tema de los panaderos, que no se ponían de acuerdo por ahí con el tema de cómo elaborar, de cómo distribuir los productos que tenían, y entonces buscando y indagando a ver cómo se podía solucionar. Me encontré con el proyecto casi de casualidad y me pareció una idea buenísima porque la verdad que no tenía experiencia en este tipo de cuestiones, y fue todo un motivo de aprendizaje, algo que me sirvió muchísimo. Eh, con el tema del relevamiento de datos y todo, me gustó mucho cómo nos quedó el tema de la planilla para hacer todo el relevamiento, y no, por lo general todos los datos que pude recabar me sirven y me sirvieron como para poder darme una idea de qué es lo que falta y qué es lo que hay que hacer. Juan, te hago una pregunta, porque ya me he mareado de preguntarle a todos lo mismo. A la hora de hacer el relevamiento inicial, vos relevaste todas las panaderías de ahí, ¿no? ¿O te quedó alguna pendiente? La única pendiente que me quedó fue la panificadora municipal, que por ahí es medio difícil encontrar al panadero, pero digamos, va a estar incluida dentro de todo el armado que tengo yo del proyecto, porque es justo la panificadora que entrega pan para las escuelas. Entonces, eh, digamos, el trabajo que tienen es muy importante para dejarlas afuera. Está bien, te hago esta pregunta porque, nada, con el correr del proyecto que nos hemos sentado con Noé varias veces a pensar y a repensar y a ver, bueno, cómo seguimos, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, qué sirve, qué no sirve. Y bueno, con esto del relevamiento está muy bueno, Flor también es el caso, porque pudieron relevar por lo menos 95, 98% de las panaderías que ustedes tienen en su localidad, en su lugar. Y entonces el informe de estado de situación es un informe de estado de situación que arroja datos reales y podríamos decir, la población en general, o sea, el mundo panadero en general de esa localidad. Sí, sí, sí. Por eso te preguntaba, porque por ahí se elige un barrio a relevar o se elige una localidad, la mitad de las panaderías y los estados de informe de situación eh, quedan como ahí, o sea, como que no Sí, no, terminan de ser al 100% del reflejo, no terminan de ser al 100% el reflejo de todo el mundo de las panaderías. En el caso tuyo y bueno, en el caso de Flor, que sabemos que también relevó todas las panaderías de Río Mayo, sabemos que ese informe es un informe completo, podríamos decir el 98% de las panaderías. sí, 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 esa era mi idea en realidad, porque eh, a pesar de que voy a empezar con dos panaderías como para poder implementar bien el proyecto y ver qué se puede mejorar, qué está bien, qué está mal, o qué sirve y qué no sirve, porque como todavía estamos en el tema de andar del armado bien, y que yo quiero que después el resto lo pueda usar y que sea fácil para usar, elegí dos panaderías nada más de todas las que tengo. Pero mi idea siempre fue que estén todas las panaderías incluidas, eh, primero porque tienen ganas, y las que no tienen ganas, bueno, se tendrán que acomodar y después implementar el proyecto como para que todas queden en las mismas condiciones, porque ese por lo general es la queja que tienen todos acá. El tema de la competencia se da porque a ver quién puede sacar una ventajita más, entonces mi intención siempre es que estén todas igual, en todos los rubros en realidad, pero bueno, en este caso de las panaderías, eh, me parece que es lo más importante, que estén todas en las mismas condiciones, que trabajen, que después compitan por otras cosas, si por la calidad del producto, por la presentación, por el precio, por lo que quieran, pero que las condiciones y la forma en que hagan las cosas sea igual para todos. Muy bien, Juan. Esa es un poco el alma del piloto, que uno pueda relevar
todo el universo de panaderías que tiene en su municipio pueda sacar un informe de eso, puede haberlo plasmado en gráficos, en un papel, en un informe. Y después, bueno, elegimos 2 panaderías, 3 panaderías al azar, porque vimos que son las que en peores condiciones están y más necesitan ayuda, porque vimos que son los más piolas para trabajar y se van a aprender y están más predispuestos, porque son los que mejor relación tenemos, por lo que sea. Bueno, decimos, trabajamos con este número, cortamos este número, hacemos este recorte, porque son muchas panaderías y con todas no podemos, pero bueno, que después, una vez que el proyecto deje de ser piloto y sea un programa, ese programa se puede aplicar al total de las panaderías que ya relevamos hace muchos meses atrás. Incluso por ahí uno puede hacer el checklist o la lista de verificación de BPM a 2, 3 panaderías y con las que va a trabajar ese tema, porque son las que en peores condiciones tienen las panaderías, los que más no necesitan, como veníamos diciendo. Y después, cuando se haga la capacitación de BPM, se puede invitar a todos los panaderos a participar de las 20 panaderías o de las 10 panaderías, y vienen todos y se informan todos. Pero bueno, nosotros probamos la herramienta del checklist solo en esas 3 o 4 panaderías que elegimos, con las que elegimos trabajar por X motivo. Pero es el alma un poco del piloto ese, Juan, así que muy bueno el trabajo que venís haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que me cuesta por ahí un poco con el tema de los tiempos y todo, pero bueno, trato de ir llevándolo porque me interesa que quede bien, digamos, que salga todo bien como venimos trabajando, ¿no? Porque hay un trabajo muy duro de todos y estaría bueno que eso después quede reflejado. Sí, muy bueno lo que decís. También recién escuchaba, bueno, te escuchaba vos, la escuchaba a Cami, y yo pensaba que también esta jornada fue la primera jornada donde nosotros como proyecto presentamos números, resultados, acciones que hicimos en un espacio, en un establecimiento, ¿no? Y eso es algo súper valorable para todos los que están participando, ¿no? Que a veces, digamos, muchas veces pasa eso, que hacemos un montón de acciones, trabajamos haciendo auditorías en diferentes lugares, pero se va perdiendo todos esos cambios que a nivel local se van realizando. Entonces, el hecho de poder participar en el proyecto, de poder ir registrando los avances, ir registrando, bueno, qué cosas estuve viendo en cada panadería, qué tengo que seguir trabajando, en qué estado inicial estaban y qué estado después fueron mejorando. Todo eso, digamos, son números y son cuestiones que a la hora después de poder, digamos, gestionar recursos, va a ser súper útil y también es importante, ¿no? Como que todo esto, como fue esta primera instancia de visibilización, de mostrar lo que estamos haciendo, ya sea a los participantes de la Expo, que después se pueda trasladar también a sus niveles locales. Tal vez está bueno que llamen a medios locales de comunicación, ya sea radios, revistas, y puedan tener, no sé, inviten a un panadero que ustedes saben que es de confianza y que entre los dos le cuenten a este medio local el trabajo que están haciendo. Eso es un impacto, digamos, a nivel, digamos, del territorio y local y para la gente muy grande, y que también les va a cambiar la mirada que tiene la población hacia hacia la gente de lo que es la bromatología, ¿no? No sé si alguna vez ya estuvieron en contacto con medios locales, se compartieron resultados de otras actividades en sí. Sí, a mí el martes pasado me entrevistaron de una radio local y estuve charlando sobre el tema de la jornada, o sea, de la experiencia que tuve y bueno, y comentando un poco de qué consiste el proyecto. Así que Mirá, sí, buenísimo. estoy dando difusión y también mediante el Face, que también es lo que más se usa, por lo menos acá. En la Marque Claro. es todo radio y Facebook, más que nada. Así que, digamos, el empezar a compartir por esos medios llega masivamente. Claro, bueno, y en esa instancia también, digamos, nosotros podemos ayudarles a decir, bueno, miren, quiero publicar estas cosas y buscar algún diseño que sea atractivo, o
también eso, digamos, nosotros estamos acá para bueno, poder acompañarlos en esas cosas y bueno, y ayudarles también, ¿no? Así que bueno, esta parte de la expo estuvo, para mí fue súper enriquecedora desde lo que se compartió, después de que generó mucho interés, porque también muchas personas nuevas se acercaron a preguntar sobre el proyecto, sobre, digamos, cómo era, qué cosas, a qué apuntaban, ¿no? Em, Así que bueno, felicitaciones para todos los que estuvieron ahí participando y poniendo la cara y contando un poco de qué se trataba esto, ¿no? Sí, el taller estuvo muy lindo también. La verdad que se sumaron bastantes chicos y estuvo bueno el intercambio porque había municipios de regiones diferentes del país y cada una con su problemática y la verdad que uno se pone a analizar después de lo que va escuchando, de lo que le van diciendo y se da cuenta que hay problemáticas comunes en todo el país en realidad y que está bueno que se puedan trabajar y, y tratar de resolver porque muchas veces pasa que nosotros vemos que hay un problema y o no podemos resolverlo no o no es el tiempo para poder hacer estas cuestiones y uno lo va dejando y a veces también falta la herramienta. Y ahora que estamos construyendo esta herramienta me parece que está bueno que se pueda implementar. Sí, tal cual, Juan, como vos decís. Les contamos un poquito para los que no estuvieron. En el taller se propuso trabajar sobre un caso donde, bueno, nos dividimos en 3 grupos y cada grupo tenía la misma información con algunas fotos diferentes. Digamos, se repartió una ficha de relevamiento inicial y algunas fotos sobre la parte de un establecimiento panadero, sobre lo que era, no sé, el depósito, la sala de elaboración, la sala de ventas. Y en eso, cada grupo tenía que identificar primero los peligros y las prácticas de riesgo y poder también desarrollar, bueno, diferentes recomendaciones para ir trabajando. Después, en la segunda instancia, teníamos también eso dentro de lo que era el eje de BPM. Después analizamos, según la información también de relevamiento inicial, lo que eran los contenidos de sal que tenían los panes, ¿no? Y si cumplían con el nivel de sodio que recomienda el Código Alimentario. Y después teníamos la parte de grasas trans que teníamos, bueno, unos rótulos de materias primas, donde teníamos que ver si estas materias primas eran aptas o no para lo que era lo que es el taller, digamos, el pan, digamos. Dentro de esto se vio, como decía recién Juan, que dentro de lo que era el eje de BPM, la mayoría encontraba muchas dificultades en lo que es más la parte de estructura edilicia, que en general no, digamos, no se respetan, no tienen buenas condiciones, son lugares que se adaptan y quizás vienen de casas o otros establecimientos y se adaptaron después para realizar una panadería. Entonces se ve que a veces que el flujo no es el adecuado, que bueno, después hay mantenimiento de lo que serían las paredes o el estado de higiene y limpieza tampoco. Y eso, bueno, eso fue bastante interesante porque a partir del caso también, bueno, los que estaban ahí, los participantes del proyecto, contaron lo que ellos vieron y también la gente que no está dentro del proyecto, según lo que ellos habían visto en su experiencia y en las visitas de las panaderías, resultaba también que la parte edilicia y la parte del estado de higiene en estos establecimientos es como bastante inadecuado y hay que trabajar bastante para poder ir mejorando. ¿Querés agregar algo, Juan o Flor? Vos también que estuviste en el taller. No, o sea, lo que dije es lo que viví. La verdad que el grupito que tenía yo tenía varias personas de distintos lugares y a todos les pasaba más o menos lo mismo con el tema de los inicios, que por ahí eran panaderías de tipo ensamblada, que arrancaban con unas salitas nomás y después iban creciendo y iban agregando y no siempre de la mejor manera
o adaptándose al lugar que tenían y bueno, digamos, el desafío ahora es empezar a trabajar con eso que ya está armado y ver cómo hacer para que quede de la mejor manera. Eso también tiene que tener el proyecto para mí, esa flexibilidad por ahí de que hay que también adaptarse a la situación que tiene cada panadero, que en sí es distinta en cada caso. A mí me pasó acá en La Marque que salvo una panadería o dos, todas fueron así, ensamblando eh, pedazos de construcción y entonces donde antes no había nada hicieron un depósito y donde tenían un patio hicieron una sala de elaboración o una cámara y bueno, y a veces parece que queda todo atrás mano, pero bueno, se fueron adaptando y se fueron haciendo las cosas con lo que tenían y como podían, ¿cierto? Sí, es interesante todo esto en lo que vemos del eje de las buenas prácticas, ¿no? Que eso se ve, digamos, yo lo que veo, que lo veo acá en lo que es panaderías y también en otros establecimientos sucede, ¿no? Que generalmente se comienza por una, digamos, con un establecimiento, con un lugar físico y eso se va readaptando, ¿no? Y ahí es como medio prioritario nuestro acompañamiento y nuestro asesoramiento desde cómo acompaño y qué cosas les puedo decir al otro para que eso se convierta en un lugar que se puedan después hacer prácticas seguras, ¿no? Y que a veces, quizá con un correcto procedimiento de limpieza e higiene, puedo solucionar otro conflicto bueno, que genera, bueno, no sé, más de infraestructura, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero con un procedimiento me aseguro que eso no va a generar una contaminación o un peligro. Así que eso es bastante interesante lo que es la parte de BPM. Después tenemos el otro eje que se trabajó bastante, bueno, o que se empezó a trabajar, es la parte de sodio, o lo que es la parte de sal, y lo de grasas trans. Que en nosotros vemos que todavía como que nos falta a nosotros como parte digamos, parte integrante de los proyectos, como un poco más de formación. Yo lo que veía bastantes dificultades en lo que es los cálculos para ver si el pan o los diferentes productos estaban cumpliendo con los límites propuestos así de sodio para estos alimentos, ¿no? Nosotros ahí nos agarró bastante incertidumbre, estábamos justo con Nati en ese momento armando todo lo que era el ejercicio para los que eran los participantes del taller, ¿no? Y queríamos después como, no indagamos mucho sobre ustedes, cómo les fue en base a el hecho ese de conocer o indagar sobre las recetas, ¿no? Y cuánto sal usaban los panaderos. Lo que en general estuvimos viendo, que apareció como que en muchos lugares decía, bueno, participan del programa Menos Sal Más Vida, sí, no, bueno, están interesados, bueno, entonces ya ese tema lo puedo trabajar con la gente de Menos Sal Más Vida. Y realmente nos gustaría que nosotros como participantes de este proyecto, como es otro eje a trabajar, si bien en muchos lugares que sí se estuvo trabajando con lo que es la propuesta de Menos Sal Más Vida, pero que nosotros podamos fortalecer esta propuesta dentro de nuestro proyecto. Digamos, viendo a ver cómo sensibilizo al panadero, cómo me informo, cómo puedo actuar y enseñarle al otro, ¿no? A calcular esta cantidad de sodio recomendada. Si yo encuentro mismo mis dificultades para ver, bueno, si tengo que calcular, no sé, que tengo que ponerle tantos gramos de sal, ¿no? Al pan, ¿no? ¿Eso cumple con el nivel de sodio o no recomendado por el código? Ahora sabemos que justo los límites se estuvieron cambiando y se disminuyó esta cantidad de lo que se permite en 100 gramos de pan. No, nosotros tenemos que pensar eso, como que por un lado el código establece el límite de sodio por 100 gramos de producto, o sea, de pan.
Y el panadero trabaja con sal y trabaja con una proporción de kilos de harina. Entonces tenemos que pasar todas esas recomendaciones, todos, digamos, esos niveles que exige el código a un lenguaje que el panadero, digamos, entienda, ¿no? No sé cómo lo ven los que estuvieron en general trabajando sobre lo que es la parte de sal y sodio, si realmente ven esta dificultad en el momento de trabajar estos ejes con los panaderos, ¿no? Que, digamos, sienten que realmente deberíamos empezar a hacer más talleres sobre esto de cómo calcular la cantidad de sodio y sal para los productos panaderos. Sí, hola. Sí, Flor. A mí me costó mucho porque está la tradición esa de la pizquita de sal, ¿no? Entonces cuesta sacarle esa y darle la información que no, que es lo que dice el Código Alimentario Argentino en el uso de sal, cuando van a elaborar el pan. Eso trabajarlo es, bueno, será un trabajo de hormiga, ¿no? Empezar a convencerlo de que el pan, al realizarlo, hay una ley que les indica la cantidad de sal, ¿no? Que debe ocuparse, pero acá en Río Mayo muchas panaderías aprendieron por el papá, por el abuelo, entonces va de tradición en tradición y bueno, eso cuesta también un poco. Igual les quería comentar que estuve en los medios de comunicación haciendo un comentario sobre mi participación en la jornada, lo cual fue muy positiva. Muy contentos también a la vez porque mucha gente no sabía de esto, ¿no? De la jornada. Así que estuve en las radios, ¿sí? Y próximamente voy al canal local. Muy bien, Flor. Como vos decís, muchas veces cuesta sacar como ese hábito de la pizca de sal o una cucharadita o tienen como una medida estándar sin saber siquiera cuántos gramos de sal son que estoy poniendo en cuántos gramos de harina, si está bien, si está mal, si se adapta a lo que la ley me obliga o me impone o como quieran llamar que la ley no sé, propone que hagamos para contribuir a la salud del consumidor. No es imposible, pero sí es un trabajo, como vos decís, de hormiga. Tal vez pensar en, después de trabajar el eje de BPM, si es el eje que más por ahí cómodos nos sentimos y además hace falta, porque siempre hace falta trabajar en BPMs. Podemos decir, bueno, hagamos un taller con los panaderos, nos juntamos, les enseñamos nosotros digo por ustedes, ¿no? Bueno, a calcular, a hacerles, a concientizar en lo importante que es esto y bueno, hacerles ver que tienen que usar la balanza, que es importante que pesen la cantidad de sal que van a usar con esa cantidad de harina. Bueno, empezar como a sensibilizar de a poco en el uso de la sal en los panificados. Y no solo en los panificados, porque muchas veces también las mismas facturas o los productos con hojaldre o productos que son dulces llevan también sal, incluso capaz que hasta más cantidad de lo que le ponen al pan. Y tú dices, no, yo me adhiero al programa Menos Sal Más Vida y cumplo con la ley y tengo el pan con la cantidad de gramos que tengo que tenerlos. Y de repente agarramos una receta del bollo de crema pastelera y encontramos que el bollito tiene más sal que el pan que está comercializando. Entonces estamos por ahí haciendo foco en un producto que para él no es complejo, como por ejemplo la flautita, el minión o el pan común, y de repente estamos excediéndonos en sal en el bollito de crema pastelera que no hubiésemos imaginado que en ese producto íbamos a tener ese conflicto. Entonces, por eso por ahí es importante esto que nosotros hacemos hincapié en la estrategia de grasas trans como en la de sodio, de concientizar y de empezar a familiarizarse ellos y nosotros con el uso de recetas, de estandarizar, de tener, aunque no la usen y aunque ellos sepan cuánto es de cada cosa, que esté escrito y registrada esa receta para que nos dé a nosotros el sostén de decir, bueno, usando esta cantidad de sal nos estamos excediendo y no se está cumpliendo con la ley. Y si ellos te dicen, no, pero yo le pongo una pizca, bueno, pon esa pizca en una balanza y miramos cuánto pesa tu pizca.
y hacerles ver que esa pizca que ellos les ponen tal vez sea la indicada o tal vez no. No sé si me explico, si por ahí hablo rápido o me enrollo, pero creo que fui bastante clara. Y muy buena la Y, idea de hacerle pesar la pizca en la balanza, está bueno. Pero hay una panadería que hace como 50 años que está acá, ¿viste? Y el señor es muy resistente a todas estas cosas. 50 años haciendo pan me van a venir a enseñar, dice, ¿viste? Una cosa así. claro, Bueno, sí, que vas a venir vos, Flor, a enseñarle al panadero que hace 50 años que está haciendo el pan, ¿no? Pero bueno, claro. eso es Yo invento la eso es receta igual. Las recetas claro, son muy, una celosía que cada uno tiene su receta. Acá en el pueblo llega gente de afuera, ahora llegó un pastelero de Comodoro Rivadavia que te hace una maravilla, cualquier variedad de pasteles, y bueno, pero él dice yo, todos están de paso, digamos. Entonces claro, nadie quiere tener una receta para todos, todos llegan, elaboran durante el tiempo que están y después va a pasar otro. Ese, claro. por lo menos aquí en mi localidad, es el tema que hay aquí con los Sí, manipuladores, no son sí. frecuentes. Eso pasa también, tienen esa sensación de que me quiere robar la receta o me va a sacar la receta o vas a empezar a hacer el mismo pan que yo, entonces va a ser competencia. Pero bueno, hacerles ver que aunque sea trabajando cada uno con cada panadero, con su receta, sin intenciones de cambiarle la receta, evaluar la receta de cada panadero y esto que les digo, muchas veces decir, bueno, ¿cuánto le pones? ¿Una pizca? Bueno, empecemos la pizca. A ver, lo que vos le pones al pan, ponelo acá arriba de la balanza y veamos cuánto es. Después seguís haciéndolo así si vos querés. Pero bueno, corroboremos que esa pizca que vos estás usando se adapte a lo que nosotros necesitamos para cumplir con la ley. De todas maneras es un trabajo difícil y lleva un tiempo y un proceso, pero bueno, no es imposible de lograrlo. Y aprovecho a leer 2 comentarios que escribió Fabiana de Jujuy. Y pone, aquí en Jujuy las panaderías en su mayoría tienen medida casera, lo que se está cambiando paulatinamente, pero también tenemos que entender que la mayoría de los maestros panaderos son empíricos o aprendieron el oficio de algún familiar. Un poco lo que Flor también nos comentaba, que son panaderos de oficio o por hobby, empezaron porque necesitaban, bueno, trabajar, tener su empresa y después se convirtieron en mega panaderos y tienen un impacto sobre nuestra población inmensa. Entonces eso es lo que nosotros tenemos, con eso nosotros tenemos que correrlos, entre comillas, hacerles sentir a ellos lo importante que son para la salud de la población. O sea, hacerles sentir no una responsabilidad mala, sino una responsabilidad buena, o sea, que ellos sientan que son dueños de un cambio importante para la población, que en las manos de ellos está ese cambio y bueno, darles ese valor que por ahí ellos no sienten o no se dan cuenta y dicen, mirá que yo voy a ser tan importante. Sí, sí, el producto que vos estás preparando es muy importante para la población, para el consumidor y sí vos sos un factor determinante para el cambio de estos hábitos de la población. Hacerle sentir esta responsabilidad buena, no una responsabilidad mala, una responsabilidad buena que tiene sobre la población. Fabiana también nos decía, de todas maneras se está concientizando acerca del agregado de sal al pan, pero en este punto tenemos la disyuntiva de que en mi provincia tenemos índices de bocio y enfermedades del recién nacido por deficiencia de yodo, bastante altos, porque somos zona endémica. Entonces también exigimos el agregado de yodo a la sal por un lado y por otro queremos disminuir la sal al pan. Aquí la disyuntiva, claro. Sí, Fabiana, yo hace poquito, hace un tiempo estuve en un encuentro de endocrinología y que se hablaba sobre bocio y sobre sodio y la sal. Y claro, es interesante lo que vos decís, porque es una realidad que ocurre ahí tanto en Jujuy, Salta, lo que es todos los países, perdón, en las provincias de lo que es del norte, donde están las salinas, ¿no? Y que muchas veces la cuestión, la problemática está de que se consume la sal directamente de las salinas que no está, que no es una sal iodada, ¿no? Igual, digamos, la sal que está iodada en general es la que se usa a nivel más del consumidor, ¿no? La sal que se usa a nivel de lo que es los panaderos, bueno, también, sí, esa, digamos, digamos, la reducción en lo que es el nivel de sal y sodio de los panes no va a generar, digamos, una alteración de una reducción del
del nivel de yodo que estén adquiriendo estas personas. En realidad habría que probar más por la sal de consumo, o qué otras fuentes de yodo hay en ese en lugares. Es como que hay que evaluar diferentes estrategias en ese caso. Pero bueno, es interesante, ¿no? Porque a veces es una problemática, hay que vincularla con otras y con el entorno y el contexto en que se encuentran. Bien. Una de las cuestiones que veíamos también con este nivel, con lo que era la sal y el sodio, estaba muy bueno lo que Cami decía, ¿no? De poder trabajar, ¿no? Con, digamos, con modelos visuales de cantidades, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, esta cucharadita, a ver cuánto es, ¿no? Esta pizca, cuánto es, ¿no? Y cuántos debería tener, ¿no? Si yo sé que uno puede tener la recomendación por 50 kilos de harina, ¿no? Es tanto, ¿no? Y uno va y le lleva la cantidad que requiere. Porque para 50 kilos de harina no es una pizca, es bastante lo que se usa, ¿no? Entonces puede ser, digamos, el otro día calculábamos que podía llegar a ser 700 gramos. 700 gramos, ya estamos hablando, digamos, una taza más que nada tiene 300 gramos. Entonces serían como 2 tazas, no es una pizca. Entonces hay que ver bien, digamos, cuánto es lo que le está poniendo esta persona. Y lo interesante es ver eso, indagar sobre las recetas que, digamos, que se están utilizando, ¿no? En cómo ellos miden. Y a la hora también de poder establecer esto de las cantidades y las medidas, ¿cómo son las balanzas? No, yo recién me preguntaba eso, si uno quiere agarrar y demostrarle, bueno, esta pizca o esta cucharita, ¿cuánto es? ¿No? Si las balanzas que tienen miden, digamos, de gramos o son para pesos así más tipo básculas que miden, no sé, de 200 kilos, ¿no? Porque entonces eso va a hacer dificultar, ¿no? la medición. No sé ustedes qué tipo de balanzas ven que se utilizan o generalmente quizás se usan más las balanzas así a nivel más de la parte del servicio, ¿no? Y después para la parte de ingredientes, pesado de ingredientes, no tanto. ¿Cómo vieron eso, ¿no? Digamos, en el uso de los panaderos? Bueno, acá en las panaderías sí hay uno solo que no tenía balanza, pero el resto, los otros tres sí, usan balanza para medir los ingredientes. El tema acá lo único que fue la sal. ¿Y qué tipo de balanzas son? Hasta, digamos, Eh, eso, hasta qué gramaje pesan? ¿Eso te acordás? O no sé, mm, porque eso es interesante tal vez, quizá, bueno, nunca nos preguntamos o esto, digo, uy, no sé. Y eso es hay una que interesante tiene para ver. cronometrada, ¿viste que salen algunas cronometradas? Que sale en la pantallita te va dando el número. Claro, sí. Electrónica, Sí, que las van- digitales. Claro. sí, esas son. Bien. Acá, bueno, Juan también comenta, dice, acá se usan digitales con precisión al gramo. Está bueno. Claro, porque depende de la cantidad de lo que vaya a elaborar, ¿no? Si hablamos, no sé, bueno, si va a ser 50 kilos de pan, sí va a tener que usar una cantidad que es fácil de medir de sal. Pero si es una cantidad de, por ejemplo, unas galletitas que va a ser, no sé, 1 kilo de galletitas, y la cantidad a medir va a ser más pequeña, entonces ahí sí hay más riesgo, ¿viste? De usar esto del tema de la medida casera, de decir, bueno, le pongo una pizca, una cucharita, una cucharada sopera, ¿no? Donde ahí hay mucho variabilidad, ¿no? En la medición. Pero bueno, es interesante, ¿no? Como para ver, indagar, ¿no? Porque vemos que es todo un mundo donde las cantidades que se utilizan pueden variar mucho, ¿no? Y podemos, con simples acciones, poder generar grandes cambios e intervenciones en ese aspecto. Bien, y después el otro eje, la parte más de grasas trans, veíamos que no había tanta dificultad, que en general siempre digamos, al observar que las materias primas estén cumpliendo con los niveles y que usan, lo que veíamos que la mayoría de los lugares había materias primas así que eran de marcas reconocidas y que estaban adecuadas, y en algunos otros aparecieron esto de que de repente eran mezclas de
se usan esto de para poder hacer una materia apta, mezclan grasas trans con otro tipo de grasas y más o menos llegan al límite. Lo que hay que tener en cuenta es que las grasas trans no solo están en las margarinas o en las materias grasas, sino que también el tema de los baños de repostería, que sería otra cuestión a indagar bastante, porque eso es bastante difícil reemplazar las grasas trans de esos productos, ¿no? Entonces, ver qué se está usando para esos casos, ¿no? Los que todavía no iniciaron por ahí con el relevamiento inicial o están por la mitad, lo están haciendo, lo que buscaba un poco también el relevamiento era esto de poder ver, más allá de priorizar los ejes a trabajar, poder ver esto de las recetas, de las medidas. Había de hecho 2 o 3 preguntas en este relevamiento que hablaban sobre el sodio y las grasas trans. Y tal vez uno haciendo ese relevamiento inicial ve la materia prima que el panadero utiliza y ya se da cuenta que la materia prima no tiene grasas trans. Entonces ningún producto de los que vaya a preparar para el consumo van a tener grasas trans. Entonces, estas pequeñas cosas son las que nos dan el valor de después decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué vamos a salir a capacitar a este panadero puntual sobre grasas trans y todos los productos con los que prepara sus productos, toda la materia prima no es libre de grasas trans? Entonces ya es como un chip que cambiamos, que olvidamos, que ya sabemos que en nuestra panadería o en nuestro universo de panaderías no vamos a tener conflicto. En los lugares más chicos tenemos la oportunidad de que los proveedores sean todos los mismos, o la gran mayoría de las panaderías tienen los mismos proveedores, entonces, bueno, ninguno va a trabajar, si hay uno que trabaja con proveedores libres de grasas trans, por lo general todos los que compren esos productos van a estar en condiciones. En las localidades más grandes, donde por ahí hay varios proveedores y compran en diferentes lugares, tal vez tengamos que capacitar a 3 panaderías nada más sobre esto, porque las otras 10 le compran a un proveedor que tiene materia prima libre de grasas trans. Por eso es importante esto, aprovechar el relevamiento inicial para sacarle este jugo. Lo mismo con lo de la pizca de sal. Si yo mido, cuando él me dice, le pongo 2 pizcas de sal, mido las pizcas de sal, calculo, y veo que la sal está bien, no me enrollo siguiéndole, preguntándole cosas del sodio, porque sabemos que esa pizca que usa, si bien estaría bueno que esté estandarizada en gramos, va a ser una pizca dentro de lo normal. Entonces, por eso que esas cosas no nos traben a seguir avanzando nosotros en el proyecto, que podamos, el relevamiento inicial lo que nos sirve es poder visualizar bien en qué vale la pena empezar a trabajar y por qué y cuál es el trabajo que tenemos que hacer. No sé, bueno, también si tienen alguna duda. Y aprovecho que veo que estás conectada, creo que es María José Donofrio de Mar Chiquita. No sé si nos estás escuchando, Majo. Yo tengo idea de que habíamos hablado, iban a iniciar el relevamiento en una de las localidades, no me acuerdo si era Santa Clara del Mar o alguna localidad así. Si pudieron empezarlo, si pudieron hacer el relevamiento inicial, ¿cómo vienen con eso? Sí, si querés nos podés escribir al chat o si tenés micrófono comentar. Bien. Bueno, para continuar, ¿no? Digamos, lo que estamos hasta ahora debatiendo es un poco de cuestiones que fueron surgiendo, ¿no? En este momento del taller. Nosotras, después del taller que hicimos, nos quedamos como reflexionando sobre estos aspectos, así sobre el sodio, sobre cómo medían, qué veían ustedes de las recetas, qué se puede empezar a mejorar y a trabajar sobre estos aspectos, ¿no? Así que bueno, después de eso dijimos, bueno, acá tenemos bastantes participantes que ya vienen trabajando en el proyecto en forma continua, que hicieron el relevamiento y que ahora están en eso de, bueno, ¿y ahora cómo sigo, no? Sobre qué eje trabajo, si encaro más por la parte de grasas trans, o por sodio, sal, bromato. Y nosotros creemos que es bastante importante que nosotros podamos armar lo que llama la planificación, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo, digamos, que hacer dentro de lo que serían las acciones, las tareas que ustedes tienen dentro de la bromatología, obviamente van a tener un montón de cosas que van haciendo día a día, ¿no?
Y lo que nosotros les proponemos es, digamos, que se puedan comprometer a decir, bueno, para el mes que viene o en la semana que viene voy a ir a visitar una panadería y voy a empezar a trabajar en el eje de BPM, ¿no? Y para fin del mes de noviembre poder tener las 3 panaderías del proyecto, ¿no? Relevado el eje de BPM. Para diciembre, ¿no? Me propongo haber procesado esos datos y fines de diciembre poder tener una planificación de acciones e intervenciones que vi según las problemáticas identificadas. Porque, digamos, si uno, es como, digamos, ¿cómo vamos caminando nuestro camino, digamos? Yo voy abriendo las maletas, imaginemos que estamos en un campo, ¿no? ¿Qué es más fácil? Ir abriendo el camino con las malezas, ¿no? A medida que voy caminando, o poder decir, bueno, quiero llegar hasta allá, ¿no? Examino más o menos todo el panorama, trazo un bosquejo más que nada de cómo puede ser mi camino y voy con una mirada ya un poco más clara y más dirigida. No, yo creo que es un poco más fácil decir, digamos, ir poniéndonos metas que si vamos viendo, a ver, bueno, digamos, porque en la realidad después se nos viene como que después llega fin de año, llega un montón de cuestiones que van surgiendo, ¿no? Y vamos perdiendo un poco de rumbo. La idea de nosotros es poder acompañarlos y ir como organizándonos en nuestro trabajo. Nosotros nos gustaría poder armar para esta siguiente etapa. Nosotros ahora ya pensamos que la etapa de relevamiento inicial nos gustaría, en una primera instancia nos gustaría revisar algunos puntos de la planilla, ¿no? Como para cerrar lo que es el relevamiento inicial. Y después tenemos como una segunda instancia de ver qué municipios están trabajando en cada eje. Y si las herramientas que nosotros proponemos, ya sea la lista de checklist, la estrategia para lo que es grasas trans y sodio, o lo que es el árbol de decisión de bromato, son útiles y sirven, ¿no? Para la hora de empezar a intervenir en estos ejes. Por ejemplo, no se puede hacer que la lista de checklist la vayan a hacer y digan, no, pero todo esto es súper largo, yo ya lo vi, quizá estos 3 puntos los puedo resumir en uno y preguntarlo de tal forma. No, esa es la idea de poder empezar a, como lo que llamamos nosotros, validar o, digamos, como recién decía Juan también, ¿no? Que al hacer el proyecto, ir, digamos, anotando todas estas cuestiones que van surgiendo, yo puedo después ayudar a que otro, en una segunda instancia, que lo quiera hacer, no lo haga de una manera más fácil y que no tenga que pasar por todas las cuestiones que uno pasó, que tal vez no sirvieron, ¿no? Entonces, creo que, bueno, nos gustaría, bueno, poder ahora armar como una planificación, decir, bueno, dentro de, no sé, la semana que viene, puede ser, ¿no? Nos encontramos a releer punto por punto la planilla de relevamiento inicial, ¿no? Y decir, bueno, esta planilla creo que está bien, este punto me costó relevarlo, no lo pude preguntar, o por el tema del sodio, ¿no? Que de repente teníamos que poner cantidad de gramos de sal por producto, y eso tal vez ninguno lo pudo relevar, entonces ese punto no sirve para el momento de relevamiento, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que nos gustaría a nosotras, desde nuestro lado, poder, digamos, obtener esas devoluciones en cuanto a lo que es la planilla de relevamiento y en una segunda instancia poder, digamos, armar grupos de trabajo según un eje, ¿no? Digamos, que ustedes nos pueden ir diciendo, miren, nosotros vamos a trabajar en el eje BPM, nosotros nos gustaría trabajar y hacer talleres sobre sodio, ¿no? O sal. Entonces podemos decir, bueno, a ver, tal día hacemos un encuentro virtual para ver cómo armamos el taller para capacitar a los panaderos en cómo medir la sal. Entonces ahí ya vamos viendo y viendo qué impactos ese taller sirvió, cómo piensa el taller y después si lo hice, digamos, qué resultados obtuvo, ¿no? ¿Cómo ven esta propuesta? ¿Les resulta útil? ¿Les parece que estaría bien?
¿Les parece que sería necesario poder juntarnos la semana que viene como para releer la planilla de relevamiento inicial y que habría algún punto para modificar o cambiar? No sé si pregunté algo muy complicado. Este, no, la idea es como lo que decía recién, estamos dentro de lo que es el proyecto piloto, ¿no? Y cualquier cosa que ustedes vean de las planillas, de las herramientas que no les sirve, o tal vez dicen, no, esta planilla está bárbara, ya nos recibió para todo esto, ¿no? Y bueno, y hay que seguir con lo que sigue. Y podemos hacerlo así también, empezar a armar como la parte más de talleres y ver cómo seguimos con el eje de BPM, qué hacemos con la sal. Acá, bueno, Juan dice, sí, me parece perfecto, si es necesario. ¿Te parece que sería necesario darle como una revisión a esta planilla de relevamiento inicial, más que nada por los últimos puntos? Sí, yo haciendo la planilla por ahí había cosas que no sabía, o sea, no las preguntaba porque surgían de mirar. Por ejemplo, creo que había una parte que decía si estaba limpio el lugar y a veces es difícil de ponerle un sí o un no porque capaz que llegáis tan en plena tarea de andar elaborando o que como ya terminaron de hacer todo y ya limpiaron, entonces por ahí hay algunos puntos que no pregunté, sino que salieron de la misma observación y que por ahí me parecieron que se pueden sacar o que, digamos, uno lo tendría que tener en cuenta, pero no preguntarlo. Eso sí me pasa. Claro, está bueno eso que vos decís. Como yo me imagino que tal vez sería bueno armar lo que sería como un instructivo, ¿no? Siempre, muchas veces los formularios tienen instructivo para que te explican de cómo se llenan, ¿no? Entonces, si hay ciertos puntos del cuestionario que no hace falta que nosotros lo obtengamos preguntando, porque quizá la pregunta puede generar una respuesta que es falsa y tal vez este punto lo puedo obtener el resultado observando. Entonces está bueno ponerlo en un instructivo, los puntos tales, no se obtienen mediante una observación. Si se observa, no sé, tales cuestiones, tales, significa un sí. Si se observa tales cosas, se observa que no cumple. No sé si a eso más o menos apuntás también, Juan. Claro, sí, esa era la idea que yo tenía. Eh, pero bueno, está bueno que lo podamos revisar y que podamos ir viendo punto por punto. Me parece que también pasó con el tema de las balanzas, que había una pregunta que decía si estaban calibradas o no, y por ahí uno pregunta y no sabe si se lo dicen porque justo está el inspector ahí o porque realmente es así. Entonces, eh, hay preguntas que no sabe si tomarlas como ciertas o no. Es bueno Claro. que podamos encontrar una forma de saber la respuesta real sin tener que andar preguntando tanto. Claro, y también saber yo, digamos, cómo verifico que la balanza está calibrada. Tendría que ir con alguna pesa que esté calibrada para ver o alguna forma, digamos, es algo para investigar, ¿no? Tal vez nosotros, cómo uno se da cuenta de que eso está calibrado, ¿no? De acuerdo, pues las digitales se calibran de una forma, las que son por masas, o sea, es de otra, ¿no? Entonces, eh, ver, digamos, cómo se calibra y cómo verifico eso, es interesante, ¿no? Porque también son esas pequeñas cosas que decir, bueno, sí, está calibrada, pero después eso a nivel de lo que es a la hora de pesar el sodio, ¿no? Puede generar bastante variación. Claro, y uno piensa que está midiendo bien y en realidad está yendo de lo que dice la norma, pero no por una cuestión de que realmente lo quiere hacer así.
Cuando empezamos a armar allá al principio del piloto la ficha esta de relevamiento, en un momento nació con la idea de que fuera una ficha que cada panadero la pudiera completar y, sea como una encuesta más que una ficha de relevamiento. Después nos dimos cuenta que no servía porque es muy poco sincero muchas veces uno consigo mismo. Entonces dijimos, no, bueno, hagamos una ficha que tenga que ser hecha por la autoridad sanitaria. Y incluso en el instructivo de la ficha de relevamiento dice que la puede llenar el panadero, pero siempre y cuando sea con la supervisión de una persona de la autoridad sanitaria. O sea, yo se la doy a él para que él sienta que tiene la posibilidad de completarlo y se sienta partícipe de esto que estamos haciendo, pero estamos nosotros al lado y se lo pone un poco en jaque que si la pregunta es, ¿se encuentra limpia la mesada de trabajo? Y no nos pueda mentir si nosotros estamos viendo que la mesada no está limpia. Mientras que si nosotros vamos y le dejamos la encuesta, él nos puede decir, sí, está limpísima, y nosotros no lo vimos. Esta es la idea de estar. Y como vos decís, Juan, también había surgido esto de que, bueno, hay preguntas que no se necesitan preguntar, que son cosas que tienen que quedar para nosotros, como esta, ponerle de la mesada sucia. Si yo entro al lugar y me doy cuenta que la mesada está sucia, en el momento en el que se van a poner a elaborar, esa pregunta no la hago, la contesto yo directamente porque ya lo estoy viendo. Son preguntas que incluso incomodan, lo ponen en un lugar que no está bueno a la otra persona y la pueden poner incluso hasta de mal humor o de mala gana para seguir trabajando con nosotros. No te escucho, perdón. No, perdón, que ahí se cierra la persona y ya medio que no te contesta así nomás o te trata de conformar, digamos, y entonces ya ahí ya perdés. Claro. Por eso yo creo que, como vos decís, no es necesario hacer la pregunta. Sí es necesario que nos quede a nosotros un registro de que, bueno, esto no estaba como tiene que estar, porque de eso se trata el relevamiento, de poder ver lo que está mal y lo que está bien, pero sin necesidad de hacer la pregunta y exponer a que la respuesta sea no, la verdad que no estoy haciendo las cosas bien. Con lo que nosotros podemos ver. Y con el tema de la calibración de la balanza, también me acuerdo que fue una pregunta que si iba, si no iba, bueno, y un poco la propuesta era esto de decir, bueno, ¿cómo se puede saber? Y llevamos nosotros algo pesado de una balanza que nosotros sabemos que con la que nosotros trabajamos y con esa misma medida pesamos la balanza de ellos y nos debería dar un peso igual o similar por lo menos. Y si no, bueno, sí, buscar instructivos de cómo calibrar una balanza, cómo saber si una balanza está calibrada, que ya es un tema más complejo. Por ahí con algo mucho más simple, nosotros nos podemos dar cuenta que esa balanza está en condiciones. Sí, también pensamos que ahí está la gente del INTI que trabaja mucho en lo que es calibración de balanzas, así que tal vez podemos organizar un encuentro virtual con ellos, ¿no? Y que nos enseñen y que bueno, en que vean si podemos sacar alguna herramienta, ¿no? Y estrategia para eso, ¿no? Eso también se puede planificar. Así que bueno, para no hacer muy largo el encuentro del día de hoy, este era, bueno, con lo que queríamos ir cerrando, ¿no? Esto de poder pensar un poco los próximos pasos en base a los diferentes ejes de trabajo. Y entonces, bueno, poder decir que vamos a tener dos tipos de encuentros virtuales, uno que va a ser más para la parte más de la revisión de las herramientas. En este caso vamos a comenzar con la planilla de relevamiento inicial. Y el otro encuentro sería encuentros más de formación, ¿no? Que encuentro de formación lo que llamamos es, por ejemplo, digamos, nos sentamos todos juntos para ver cómo armamos un taller para sensibilizar y concientizar de cómo medir, ¿no? El sodio y la sal en los panes, ¿no? O si no, alguna temática que ustedes ven, como el tema este del calibrado, podemos armar también talleres de formación para eso. Y cualquier otra, digamos, necesidad que ustedes vean o que quieran retomar, por ejemplo, no sé, quieren retomar de nuevo algún otro curso que se hizo y que quedó con otros temas así pendientes, podemos volver a retomar esas capacitaciones. No sé ustedes cómo ven para la semana que viene, el viernes, si quieren, si pueden, el viernes tipo también esta misma hora así de hoy, tipo 9:30, poder encontrarnos como para poder debatir la planilla de relevamiento inicial,
Si les parece, digamos, va a ser un encuentro breve, no tratemos de que no sea más de 1 hora. Los que están acá presentes, ¿cómo ven la posibilidad de, digamos, de poder reunirse el viernes que viene? Más que nada, nos gustaría que estén las personas que sí utilizaron la planilla de relevamiento inicial, como para que nos puedan tener esas devoluciones de la bajada de terreno de esta planilla, qué cosas sirvió, qué cosas deberíamos cambiar, o qué cosas podemos ir completando, ¿no? Acá Flor nos comenta, a ver, oye, tenemos la capacitación de yerba mate. Bien, sí, ahora nosotros sí teníamos, verdad, viernes, pero tenemos que ver que no se superponga con, hay un taller de también de manejo de brotes, ¿no? Y empieza también la capacitación de yerba mate. Así que vamos a tratar de ver en qué días caen esas capacitaciones para que no se les superponga. Y después les mandaremos un mail con la grabación del encuentro de hoy, o si no, un mensajito de texto y preguntándoles bien si, bueno, si el viernes llega a estar desocupado y no haber nada, podemos hacerlo ese día, o si no, que otro día puede ser también factible. Bien, bueno, ¿tiene algo más para comentar el día de hoy o podemos dar finalizado el encuentro del día de hoy? Creo que de la jornada nos llevamos muchos aprendizajes, fue muy productivo tanto para a nivel, yo creo, personal como a nivel de proyecto, que podemos agarrar bueno, y siempre crecer, y el hecho de encontrarnos a otros para intercambiar información, compartir, siempre beneficioso. Así que bueno, seguimos trabajando y estaremos comunicándonos próximamente con ustedes. Les mandamos un abrazo enorme y que tengan muy buen fin de semana. Y además nos pudimos ver las caras, que eso también fue bastante lindo. Bueno, yo también me despido. Le falta conocerme a mí. Me estoy haciendo rogar. Estoy acá oculta. Espero que se dé la oportunidad de hacer una jornada pronto, aunque sea de otro tema, y de poder estar presente para conocerlos finalmente. Les mando un abrazo y nos encontramos la semana que viene en un encuentro. Un abrazo para todos. Nos vemos.